Hay días en los que no puedes empezar. No importa cuánto lo intentes, cuánto te repitas que tienes que hacerlo, cuánto te esfuerces en intentar concentrarte. Simplemente no puedes. Te sientas frente a tu computadora, abres una libreta, miras el teléfono, intentas organizarte, pero algo dentro de ti se queda inmóvil. Es como si tu mente estuviera atrapada detrás de un vidrio grueso. Puedes ver lo que tienes que hacer, puedes sentir la presión del tiempo encima, pero no puedes dar el primer paso. Y la frustración empieza a crecer. Empiezas a pensar que eres flojo, que no tienes disciplina, que estás fallando otra vez. Pero nada de eso es verdad. Lo que pasa no es pereza, es bloqueo. Y el bloqueo es mucho más humano de lo que crees. Hay algo que casi nadie dice: no estás cansado de hacer, estás cansado de empezar. Porque empezar es lo más difícil. Empezar es lo que más energía consume. Empezar es lo que más miedo da. Y cuando llevas días o semanas sintiendo presión, ansiedad, cansancio emocional o mental, tu cerebro simplemente no quiere dar ese primer paso. No está siendo tu enemigo. Te está protegiendo. Está evitando lo que percibe como dolor, como carga, como esfuerzo que tal vez no puedes sostener. Y por eso se queda quieto. Por eso te paraliza. Quiero que escuches esto con calma. Hay una razón por la que te cuesta tanto iniciar una tarea, incluso si sabes que no es tan difícil. Es porque tu cerebro no ve la tarea como tú la ves. Tú la ves como algo pequeño. Él la ve como una montaña. Tú piensas: solo tengo que abrir este documento. Él piensa: esto me va a quitar energía que no tengo. Tú dices: solo quiero empezar. Él responde: ¿y si no puedes? ¿Y si fallas? ¿Y si te cansas más? Por eso te bloqueas. No es tu culpa. Tu cerebro está tratando de evitar el desgaste emocional que cree que viene después. Y cuando entiendes esto, dejas de culparte. Dejas de sentir que algo está mal contigo. Dejas de luchar contra ti mismo. Y desde ese lugar, puedes empezar a cambiar. Quiero contarte una pequeña historia. Hace un tiempo conocí a alguien llamado Laura. Laura era una mujer organizada, inteligente, responsable. Pero había días en los que simplemente no podía empezar. Tenía un proyecto sencillo que debía entregar, pero por más que lo intentaba, su mente se quedaba en blanco. Pasaban horas, luego días, y la frustración la ahogaba. Un día me dijo: no entiendo qué me pasa. Quiero hacerlo, pero no puedo empezar. Ella no estaba siendo floja. Estaba bloqueada. Estaba cansada emocionalmente. Y por eso su cerebro se resistía a iniciar algo que sentía como una carga. Cuando por fin entendió que lo que la detenía no era falta de disciplina, sino saturación mental, algo cambió. Su diálogo interno pasó de ¿por qué soy así? A ¿cómo puedo ayudarme a empezar de forma más amable? Y fue entonces cuando encontró la regla de los 5 minutos. Una regla tan simple que al principio no creyó que funcionara. Pero cuando la aplicó, la vida le cambió. Antes de explicarte cómo funciona esta regla, quiero que entiendas algo clave. Lo difícil no es hacer la tarea. Lo difícil es empezarla. Una vez que empiezas, algo dentro de ti se acomoda. Es como si tu mente dijera: no es tan grave. Porque tu cerebro le tiene miedo al inicio, no al proceso. Cuando superas los primeros segundos, algo se desbloquea. Se siente más ligero, más posible, más humano. Por eso esta regla es tan poderosa. Te ayuda a romper el muro invisible que te impide empezar. La regla de los 5 minutos es simple. Cuando no puedas hacer algo, hazlo solo 5 minutos. Solo 5. No más. No toda la tarde. No todas las horas que crees que deberías dedicarle. 5 minutos. Es un trato que haces contigo mismo. Un acuerdo que tu mente sí puede aceptar. Porque 5 minutos no asustan. No cansan. No abruman. Y cuando tu cerebro escucha solo 5 minutos, baja la guardia. Deja de resistirse. Deja de protegerte del esfuerzo que cree que viene después. Pero antes de contarte cómo aplicarla, quiero que entiendas por qué funciona de una manera tan profunda. Tu cerebro está diseñado para evitar el dolor o el esfuerzo intenso. Y cuando estás emocionalmente cansado, cualquier tarea se siente como una amenaza. Incluso las pequeñas. Por eso las pospones. Por eso te distraes. Por eso te sientes incapaz. Pero cuando reduces la tarea a 5 minutos,
Tu cerebro deja de ver la montaña y empieza a ver un escalón pequeño. Y ese escalón sí puedes subirlo, incluso en tus peores días. Cuando Laura aplicó esta regla por primera vez, lo hizo con miedo. Pensó que era ridículo. Pensó que era muy poco. Pensó que no iba a servir. Pero cuando puso un temporizador y trabajó solo 5 minutos, algo pasó. Ese día no terminó el proyecto, pero rompió el bloqueo. Y al día siguiente lo intentó otra vez. 5 minutos más. Y luego otros 5. Y llegó un momento en el que su cerebro dejó de resistirse. Empezó a confiar. Empezó a sentirse más ligera. Empezó a avanzar. No porque de pronto se volviera disciplinada, sino porque había aprendido a empezar sin exigirlo todo. Quiero que hoy tú también descubras ese poder. Porque no necesitas motivación para empezar. Necesitas movimiento. Y 5 minutos son movimiento. 5 minutos son puedo hacerlo. 5 minutos son no es tan grande como pensaba. 5 minutos son la prueba de que sí puedes avanzar, incluso cuando estás cansado. La regla de los 5 minutos no es una técnica de productividad, es un puente entre la parálisis y la acción. Tal vez ahora mismo sientes que nada funciona, que no puedes concentrarte, que no puedes empezar, que estás estancado, pero lo que necesitas no es más fuerza, es menos carga. Y esta regla te da exactamente eso, un inicio pequeño para una mente cansada, una entrada suave para una mente saturada. Un primer paso amable para un corazón que lleva demasiado tiempo presionándose. Y quiero que entiendas algo con toda claridad. No estás aquí para volverte perfecto. No estás aquí para hacer todo rápido. No estás aquí para convertirte en una máquina. Estás aquí para aprender a avanzar a pesar del miedo, a pesar del cansancio, a pesar del ruido en tu mente. Estás aquí para aprender a empezar. Porque tu vida no cambia cuando haces mucho. Cambia cuando empiezas a hacer lo que has evitado. Cambia cuando rompes el primer bloqueo. Cambia cuando das el primer paso, aunque sea pequeño. Esta primera página es solo el inicio. Ahora que entiendes de dónde viene tu bloqueo y por qué la regla de los 5 minutos puede ser la llave que necesitas, en la siguiente parte vamos a profundizar en la razón científica y emocional que hace que esta técnica funcione tan bien. Vamos a ir más allá de la idea y veremos cómo tu cerebro reacciona, se adapta y se alivia con esta práctica. No te vayas. Lo que viene ahora puede transformar no solo tu productividad, sino tu relación contigo mismo. Ahora que ya conoces la esencia de la regla de los 5 minutos, quiero llevarte más profundo. Quiero que entiendas por qué funciona, por qué rompe el bloqueo mental, por qué es capaz de transformar tu productividad incluso en esos días en los que sientes que no tienes nada para dar. Porque no se trata solo de una técnica sencilla. Se trata de un mecanismo psicológico y emocional que trabaja a tu favor cuando todo dentro de ti quiere quedarse quieto. Cuando comprendes esto, dejas de sentirte defectuoso. Empiezas a entender que tu cerebro tiene razones, patrones y respuestas naturales. Y cuando entiendes esas razones, puedes trabajar con tu mente en lugar de luchar contra ella. Lo primero que necesitas saber es que tu cerebro no está diseñado para hacerte feliz. Está diseñado para mantenerte a salvo. Y aunque hoy en día no estás huyendo de un depredador ni escondiéndote de un peligro real, tu cerebro sigue interpretando muchas cosas como una amenaza. Especialmente las tareas grandes. Especialmente las tareas que implican esfuerzo mental o emocional. Especialmente las que se sienten inciertas. Por eso, cuando piensas en hacer algo que te exige energía, estudiar, ordenar, trabajar, resolver, decidir, tu cerebro entra en modo de protección. Lo que tú llamas procrastinar es, en realidad, un mecanismo antiguo que intenta evitar que gastes recursos que él cree que necesitas para sobrevivir. Pero aquí viene lo más revelador. Tu cerebro no le teme a la tarea. Le teme a la sensación previa a la tarea, a la incertidumbre, a la carga, a la incomodidad, a la anticipación del esfuerzo. No le teme al acto de hacer, le teme al acto de empezar. Porque empezar implica atravesar una barrera emocional. Es como sumergirse en agua fría. El primer contacto duele un poco, pero cuando entras, el cuerpo se adapta. Exactamente así funciona tu mente. Un pequeño choque al principio, y luego todo fluye. Cuando entiendes esto, algo se libera. Dejas de sentir que eres tú contra tu mente. Empiezas a entender que tu mente solo está tratando de protegerte.
Pero protegerte no significa ayudarte. A veces, esa protección te deja atrapado, te deja esperando, te deja congelado. Y ahí es donde entra la regla de los 5 minutos. Le enseña a tu cerebro que no hay nada que temer. Le muestra que la tarea no es una amenaza. Le cambia la percepción del esfuerzo. La razón científica detrás de esto es muy simple. Cuando reduces una tarea a 5 minutos, cambias la interpretación que tu cerebro hace del esfuerzo. En lugar de ver una montaña, ve un pequeño escalón. En lugar de activar la respuesta de alerta, activa la respuesta de esto sí puedo hacerlo. Y cuando tu cerebro siente que algo es manejable, deja de resistirse. Deja de paralizarte. Deja de poner excusas internas. No porque seas débil, sino porque estás usando tu mente a tu favor. Hay un concepto en psicología que explica esto muy bien. Se llama reducción de fricción. La fricción es todo aquello que hace que empezar sea difícil. Cuando reduces la tarea a 5 minutos, reduces la fricción a casi cero. Y cuando la fricción baja, el movimiento empieza. Esa es la magia. Si puedes moverte un poco, puedes moverte más. Si puedes avanzar 1 centímetro, puedes avanzar 1 metro. Pero solo si rompes la barrera inicial. Sin ese inicio suave, no hay movimiento. Y sin movimiento, no hay cambio. Quiero que imagines algo. Imagina que estás frente a una puerta muy pesada. Tratas de empujarla con toda tu fuerza y no se mueve. Te frustras. Te rindes. Pero alguien llega y toca la puerta suavemente. Se mueve un poco. Y solo con ese pequeño movimiento, descubre que no estaba trabada, que solo necesitaba un impulso pequeño desde el ángulo correcto. Eso haces con la regla de los 5 minutos. Empujas desde el ángulo correcto. No con fuerza, sino con inteligencia. No con presión, sino con suavidad. Hay otro concepto que necesito explicarte, el momentum. El momentum es la fuerza del movimiento una vez que ya empezaste. Es ese impulso natural que aparece cuando avanzas un poco. Es lo que hace que 5 minutos se conviertan en 10, luego 15, y a veces en 1 hora de trabajo profundo sin esfuerzo. Pero el momentum nunca aparece en la nada. Necesita un inicio. Necesita ese pequeño paso que te saque del bloqueo y te meta en ritmo. Y eso es exactamente lo que esta regla te ofrece. Los 5 minutos son el botón de encendido. Después, tu mente hace el resto. Quiero contarte la historia de otra persona. Él se llama Andrés. Andrés llevaba meses sin poder avanzar en un proyecto personal que amaba. Quería hacerlo, pero algo dentro de él lo bloqueaba. Cada vez que lo intentaba, sentía ansiedad. Sentía cansancio. Sentía que no era suficiente. Hasta que un día decidió probar la regla de los 5 minutos. No lo hizo con entusiasmo. Lo hizo con duda, con desconfianza, con miedo a fallar otra vez. Pero puso un temporizador y trabajó solo 5 minutos. Al día siguiente, lo volvió a hacer. Y al siguiente, también. 5 minutos. Solo eso. Pero después de 2 semanas, el proyecto que había evitado por meses empezó a tomar forma. No porque Andrés se convirtiera de repente en una persona súper disciplinada, sino porque por primera vez en su vida había aprendido a empezar sin exigirlo todo. Eso es lo que tú también puedes lograr. Y no importa qué tan grande sea tu meta. No importa qué tan cansado estés. No importa el bloqueo que tengas. Tu cerebro puede avanzar. Pero necesita un inicio que no lo asuste. Un inicio que pueda aceptar. Un inicio que no parezca una amenaza. Por eso esta regla funciona incluso cuando no tienes energía, incluso cuando estás triste, incluso cuando estás saturado. Porque no te pide rendimiento. Te pide presencia. Te pide movimiento mínimo. Te pide abrir la puerta, no atravesarla completa. Y aquí quiero que entiendas algo que cambiará tu forma de ver la productividad. No necesitas motivación para empezar. La motivación llega después del inicio, no antes. La motivación no es el motor, es el resultado. Empiezas 5 minutos y tu mente dice, ¿podemos seguir? Y ahí aparece la motivación. Empiezas y tu mente dice, no era tan difícil. Y ahí aparece la confianza. Empiezas y tu mente dice, qué bueno que lo hicimos. Y ahí aparece el impulso. Pero nada de eso aparece antes. Solo aparece después del primer pequeño paso. También quiero hablar de algo emocional, la culpa. Cuando estás bloqueado, la culpa te consume. Te dice que deberías poder.
Te dice que estás fallando. Te dice que no eres suficiente. Pero la culpa no mueve nada. La culpa te paraliza más. La culpa aumenta la fricción. La culpa hace que tu cerebro sienta que la tarea es aún más grande, aún más cansada, aún más imposible. Pero cuando aplicas la regla de los 5 minutos, la culpa empieza a desvanecerse. Porque ya no te exiges todo. Solo te pides un poco. Y ese poco es suficiente. Ese poco te libera. Ese poco te regresa el poder. Lo más hermoso de esta técnica es que no cambia tus días, cambia tu relación contigo mismo. Porque empiezas a verte como alguien que puede avanzar. Como alguien que sí puede dar el primer paso. Como alguien que no huye del inicio. Como alguien que puede empezar incluso cuando no puede con todo. Esa identidad nueva vale más que cualquier productividad. Porque una vez que crees que eres capaz de empezar, tu vida comienza a transformarse. En los siguientes minutos, voy a mostrarte cómo aplicar esta regla en tu vida real. En tu trabajo, en tus metas, en tus estudios, en tus hábitos, en tus días difíciles. Te daré ejemplos concretos para que no te quedes con la idea, sino que puedas usarla hoy mismo. Lo que viene ahora es la parte más práctica y poderosa. No te vayas. Aquí empieza la transformación real. Ahora que entiendes por qué la regla de los 5 minutos funciona, quiero llevarte al terreno más importante, cómo aplicarla en tu vida real. Porque de nada sirve conocer una técnica si no sabes cómo integrarla en tus días, en tus rutinas, en tus momentos difíciles. Y quiero que sepas algo antes de continuar. Aplicar esta regla no requiere motivación, ni fuerza de voluntad extrema, ni disciplina perfecta. Solo requiere honestidad contigo mismo. Honestidad para decir, no puedo hacerlo todo, pero puedo hacerlo 5 minutos. Y desde ahí, lo demás empieza a cambiar. Quiero que empecemos por lo más básico. ¿Cómo se aplica la regla, de manera exacta, cuando estás bloqueado? Lo primero que tienes que hacer es elegir una sola tarea. No 3, no 5, no una lista entera de pendientes. Solo una. La tarea que más paz te daría si la hicieras hoy. No la más grande, no la más difícil, no la más urgente. La que más peso emocional te quitaría. Puede ser responder un mensaje, abrir un archivo, ordenar una parte de tu escritorio, enviar un correo, lavar un plato, leer una página, hacer una llamada. Una cosa, no más. Ese es el primer paso. Después, baja esa tarea a su versión más sencilla. Si tienes que escribir un documento, la versión sencilla es abrir el documento y escribir la primera frase. Si tienes que limpiar tu cuarto, la versión sencilla es recoger una sola prenda del piso. Si tienes que estudiar, la versión sencilla es leer 2 párrafos. Si tienes que ordenar tus finanzas, la versión sencilla es anotar un solo gasto. La regla exige que tú reduzcas la tarea a un nivel tan pequeño que tu cerebro no pueda verlo como un enemigo. Porque si lo ve como enemigo, volverá a bloquearse. Pero si lo ve como algo pequeño, manejable, liviano, entonces baja la guardia. Y ahí es cuando tú ganas. Una vez que tienes la tarea reducida, activa el temporizador. 5 minutos. No más. No menos. 5 minutos en los que solo te enfocarás en eso. No necesitas hacerlo bien. No necesitas avanzar mucho. No necesitas generar resultados enormes. Solo necesitas estar ahí, en ese pequeño inicio. Y cuando suene el temporizador, tienes 2 opciones. Puedes detenerte, porque ya cumpliste tu parte. O puedes continuar si sientes que quieres seguir. Pero nunca debes obligarte a seguir. La magia no está en hacer más. La magia está en aprender que puedes empezar. Quiero darte ejemplos prácticos de cómo se aplica esta regla en distintas áreas de tu vida, porque quiero que veas lo poderosa que es incluso en lo cotidiano. Empecemos con el trabajo. Imagina que tienes que responder un correo que has estado posponiendo por días. Te pesa, te incomoda, te da flojera, te genera ansiedad. La regla de los 5 minutos te dice, solo abre el correo. Ni siquiera tienes que escribirlo completo. Ábrelo. Lee la primera línea. Permanece ahí 5 minutos. Solo eso. Muchas veces, cuando lo haces, descubres que puedes responderlo. Y si no, ya rompiste el bloqueo. Otro ejemplo, estudiar. A veces abrir un libro parece imposible cuando te sientes saturado. La regla te dice, solo lee un párrafo durante 5 minutos. Eso es todo.
No necesitas memorizar. No necesitas entender todo. Solo necesitas empezar. Y ese pequeño inicio cambia tu energía, tu enfoque, tu relación con la tarea. En la casa, esta regla también es transformadora. Lavar los trastes puede sentirse como una montaña cuando estás cansado. Pero si te dices, solo lavaré un plato durante 5 minutos, tu mente se relaja. Un plato no asusta a nadie. Un plato no genera resistencia. Un plato no abrumará tu corazón. Pero ese plato, esa pequeña acción, abre camino para que la energía vuelva a fluir. También funciona con metas personales. Si quieres hacer ejercicio pero no tienes ganas, la regla te dice, solo ponte los tenis. Camina 5 minutos. Si quieres escribir un libro algún día pero sientes que no eres lo suficientemente bueno, la regla te dice, solo escribe una frase durante 5 minutos. Si quieres ordenar tu vida, pero no sabes por dónde empezar, la regla te dice, solo abre una libreta y escribe una idea durante 5 minutos. En todos los casos, el secreto es el mismo, reducir la tarea hasta que tu mente pueda aceptarla. Quiero darte un ejemplo más emocional, porque sé que muchas veces el bloqueo viene de un lugar profundo. Imagina que tienes que enfrentar algo doloroso, ordenar papeles que te recuerdan a alguien, limpiar un espacio emocional, terminar una conversación pendiente. La regla de los 5 minutos también aplica aquí. Puedes decirte, solo tocaré este objeto por 5 minutos. Solo miraré este recuerdo durante 5 minutos. Solo escribiré lo que siento durante 5 minutos. Porque incluso tu dolor se vuelve más liviano cuando lo ves en partes pequeñas. La regla también funciona cuando estás agotado emocionalmente. Si tienes un día en el que todo te pesa, en el que sientes que no tienes fuerzas, no necesitas cumplir grandes metas. Solo necesitas moverte un poco. 5 minutos. Nada más. Es un gesto de amor propio. Es decirle a tu mente, sé que estás cansada, pero podemos hacer un poquito. Y un poquito es suficiente. Quiero que entiendas esto con el corazón. No todos los días vas a querer seguir después de 5 minutos. Y eso está bien. No tienes que convertir cada microinicio en una gran jornada. No tienes que sentirte culpable si no avanzas mucho. Si lo único que logras en el día son esos 5 minutos, ya avanzaste. Ya rompiste el ciclo. Ya estás construyendo la identidad de alguien que empieza, incluso en sus peores días. Y aquí hay algo que quiero que escuches con atención. 5 minutos no parecen mucho, pero tienen un efecto acumulativo inmenso. Son como gotas de agua que, con el tiempo, llenan un vaso. 5 minutos hoy, 5 minutos mañana, 5 minutos pasado, y algo que te parecía imposible empieza a tomar forma. No porque seas más disciplinado, sino porque te permitiste empezar sin lastimarte, sin exigirte demasiado, sin pelear contra tu mente. También quiero hablarte del efecto arranque. Es ese fenómeno en el que empiezas con 5 minutos, pero cuando llega el final del temporizador, te das cuenta de que quieres seguir. No porque debas, sino porque ahora estás en movimiento. La primera piedra ya cayó. El cerebro dejó de resistirse. Y cuando la resistencia baja, aparece la fluidez. Es en esos momentos donde 5 minutos se convierten en 15 sin darte cuenta. Pero nunca debes obligarte a llegar a ese punto. El objetivo real es empezar. Lo demás es un regalo extra. Antes de cerrar esta página, quiero que te lleves algo muy importante. La regla de los 5 minutos no es una trampa para engañarte a hacer más. Es una manera de enseñarle a tu cerebro que no necesitas ser perfecto para avanzar. Es una forma de reeducar tu mente, de suavizar tu diálogo interno, de reducir la presión que te asfixia. Es un recordatorio de que no necesitas grandes acciones para salir del estancamiento. A veces, lo único que necesitas es un pequeño inicio. En lo que resta del vídeo vamos a transformar esta técnica en una identidad. No quiero que la regla sea solo algo que usas en momentos difíciles. Quiero que se convierta en una forma de vivir, en un hábito que construya disciplina emocional, en un camino que te lleve a tener una relación más sana con tus metas, tus tareas y contigo mismo. Vamos hacia allá. Aquí empieza tu nueva forma de avanzar. Llegamos a la última parte, y quiero que sepas algo. Si entendiste lo que has escuchado hasta ahora, tu vida ya empezó a cambiar. Porque la transformación no ocurre cuando lo haces todo perfecto, ocurre cuando comprendes que puedes empezar, una y otra vez,
aunque estés cansado, aunque tengas miedo, aunque no tengas motivación. La regla de los 5 minutos no es una técnica más. Es una forma completamente distinta de relacionarte con tus tareas, con tus metas, con tu mente y contigo mismo. Y ahora quiero ayudarte a convertir esto en una identidad. No quiero que sea un truco temporal. Quiero que sea parte de quién eres. Porque cuando algo se vuelve parte de tu identidad, deja de depender de la motivación. Deja de depender del ánimo o del estado emocional. Empieza a depender de ti, de tu compromiso contigo, de esa pequeña confianza que se construye día tras día. Y quiero que escuches esto con el corazón. No se trata de hacer cosas. Se trata de convertirte en alguien que empieza. Alguien que rompe el bloqueo. Alguien que, incluso en los días difíciles, dice, puedo hacer 5 minutos. Esa frase, repetida en distintos momentos de tu vida, puede llevarte más lejos que cualquier sistema complejo de productividad. Para transformar esta regla en parte de tu identidad, hay algo importante que entender. Nuestra mente se define por repetición, no por perfección, no por grandes logros, por lo que hacemos todos los días, incluso si es pequeño. Cada vez que haces 5 minutos de algo, tu cerebro registra, soy alguien que avanza. Cada vez que te permites un inicio suave, registra, no necesito ser perfecto para moverme. Cada vez que rompes la resistencia inicial, registra, puedo hacerlo. Y esos registros, esos pequeños mensajes internos, empiezan a formar tu carácter, tu confianza, tu disciplina emocional. Quiero mostrarte cómo convertir esta regla en un estilo de vida que no dependa de tus emociones. Primero, crea un ritual diario de microinicios. No necesitas planear toda tu vida. Solo necesitas elegir cada mañana una cosa que puedas hacer por 5 minutos. Algo pequeño, algo manejable, algo que no te asuste, algo que te ayude a construir la identidad de alguien que empieza. Puede ser escribir una frase, hacer un estiramiento, responder un mensaje, ordenar tu escritorio, leer una página. No importa qué sea, lo importante es que lo hagas. El ritual no es para avanzar rápido. El ritual es para recordarte quién estás eligiendo ser. Y cuando lo repites todos los días, algo dentro de ti se fortalece. La parte de ti que se bloquea empieza a perder poder. La parte de ti que avanza empieza a crecer. Con el tiempo, te conviertes en alguien que empieza incluso cuando no tiene ganas. Incluso cuando la vida duele. Incluso cuando el cansancio pesa. Porque ya no dependes de la motivación, dependes de tu identidad. También quiero que crees un pequeño espacio mental al final del día para revisar tus microinicios. No se trata de medir cuánto avanzaste. No se trata de evaluar si fue suficiente. Se trata de reconocer que lo hiciste. 5 minutos pueden parecer poco, pero no lo son. No cuando vienen de una mente que antes se paralizaba. No cuando vienen de un corazón que estaba cansado. No cuando vienen de alguien que está aprendiendo a reconstruirse. Reconoce esos 5 minutos como lo que realmente son, una victoria, una prueba de que hoy elegiste avanzar. Aunque fuera despacio, aunque fuera pequeño, aunque fuera difícil. Quiero hablarte ahora de algo que seguramente te pasará, porque nos pasa a todos. Habrá días en los que no podrás hacer 5 minutos. Días en los que el agotamiento o el dolor serán más fuertes. Días en los que sentirás que retrocediste. Pero quiero que recuerdes esto. No pierdes tu identidad por un día difícil. No pierdes tu avance por un tropiezo. No pierdes tu disciplina por un momento de vulnerabilidad. Ser alguien que empieza no significa empezar siempre. Significa volver cada vez que puedas. Significa retomar en cuanto recuperes un poco de fuerza. Significa que incluso en tus días oscuros, tu mente sabe que el camino sigue ahí, esperando por ti. También quiero que uses esta regla como una herramienta emocional, no solo productiva. Porque la realidad es que muchas veces el bloqueo no tiene que ver con tareas. Tiene que ver con emociones, con conversaciones que evitas, con decisiones que temes, con sentimientos que no quieres enfrentar. Y ahí también puedes aplicar 5 minutos. 5 minutos para sentir. 5 minutos para escribir lo que te duele. 5 minutos para ordenar tu mente. 5 minutos para respirar. Esto no solo aumentará tu productividad, sanará tu relación contigo mismo. Déjame contarte algo importante. Las personas que logran cosas grandes no son las que lo hacen todo de golpe.
Son las que empiezan muchas veces. Son las que saben iniciar aunque no tengan claridad total. Son las que se mueven aunque las circunstancias no sean perfectas. Son las que no esperan a sentirse listas. Son las que dan pasos pequeños, constantes y humanos. Y tú puedes ser una de esas personas. No necesitas talento extraordinario. No necesitas motivación constante. No necesitas fuerza de voluntad infinita. Necesitas un hábito pequeño, repetido con intención. 5 minutos. Hay algo más que quiero que escuches. Tus metas grandes necesitan esta regla más que ninguna otra cosa. Porque los sueños enormes no se construyen con grandes saltos. Se construyen con inicios pequeños repetidos miles de veces. 5 minutos hoy. 5 minutos mañana. 5 minutos la próxima semana. Y un día, sin darte cuenta, te encuentras más cerca de lo que imaginaste. No porque hayas cambiado tu vida de la noche a la mañana, sino porque aprendiste a empezar sin que el miedo te paralizara. Y ahora quiero que sientas algo importante: orgullo. Orgullo de estar aquí. Orgullo de haber escuchado todo esto. Orgullo de estar dispuesto a cambiar. Porque estar escuchando este mensaje ya es un inicio. Ya es un paso. Ya es una prueba de que algo en ti quiere avanzar. Y quiero que dejes que esa parte crezca. Que la escuches más. Que la alimentes. Que la conviertas en tu versión dominante. La versión de ti que no huye del inicio. La versión de ti que empieza sin prometer resultados perfectos. La versión de ti que entiende que 5 minutos bastan para cambiarlo todo. Tu vida no cambia cuando haces muchas cosas al mismo tiempo. Tu vida cambia cuando rompes la inercia del bloqueo. Cuando atraviesas el primer minuto. Cuando empujas suavemente la puerta que creías cerrada. Tu vida cambia cuando entiendes que la disciplina no es rigidez, es amabilidad. Es construir confianza pequeña pero constante. Es elegirte a ti mismo 5 minutos a la vez. Quiero dejarte con esta reflexión final. No hay nada más poderoso que un pequeño inicio consistente. Nada. Porque un pequeño inicio puede superar un gran miedo. Un pequeño inicio puede romper un bloqueo de años. Un pequeño inicio puede abrir caminos que antes no podías ver. Un pequeño inicio puede cambiar tu identidad, tu mente, tu vida entera. Hoy tienes en tus manos una herramienta que puede transformarte. Y la transformación empieza aquí, ahora, con algo tan simple como esto: 5 minutos. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Úsalo. Aplica la regla. Hazlo hoy. Hazlo mañana. Hazlo hasta que tu mente entienda que tú ya no te detienes en el miedo, te detienes solo cuando decides descansar. Hoy empiezas una nueva etapa. Una etapa donde el inicio ya no da miedo. Una etapa donde tú retomas el control. Una etapa donde lideras tu camino, 5 minutos a la vez.